Y el domingo 21 de febrero abría el desfile la reina de los charros del Pedregal, Andrea I, seguida por el estandarte de esta gran agrupación que portó el presidente Luis Franco, y así dar inicio con una esperada competencia donde participaron 4 extraordinarios equipos, abriendo nada menos que Lisa Echeverría, la reina de los charros de Rancho El Quevedeño del estado de Nayarit. Por supuesto, bien dirigidos por Toño Echeverría García, que llegó con todos sus charros, así como con su hijo. Y es precisamente Antonio el que arranca recio desde el partidero para que a la base de 20 agregara 16 metros en 3 tiempos, con lo cual logra 10 de los metros excedentes y 2 por los 3 tiempos para 12 puntos en el movimiento del rectángulo principal. Ya en el alterno obtiene 2 de cada uno de los lados, 1 de cada uno de los medios para llegar a 38, y con 5 de infracción se tuvo que conformar con 33 puntos Antonio Echeverría García. Y nos vamos a los piales, donde el nuevo integrante Arturo Soltero cumplió con la tercera oportunidad, remolinándose adelante de 20 con un adicional por la canilla muerta. Llegaban a las colas con 54 puntos. De esta faena sacaron 75, abriendo Antonio Mora con redonda de buen lado, calificada de 12 puntos, a lo que su hermano Alberto obtiene 3 centones de 6, pero con adicionales. Y el mejor del equipo fue Gustavo el Cuatillo Carvajal, quien logra redonda en su primera oportunidad, repite la dosis, pero en la tercera se le vence, así que acumuló 33 puntos. Francisco Jiménez aguantó los reparos del Toro para tener base de 14, 2 por utilizar pretal de gasa, 2 de la limpia de pretales y 1 por bajarse sin ser lazado para 19. Mientras que la terna en el ruedo, observen la mejor de este torneo de aniversario número 53 de los Charros del Pedregal, ya que Gustavo Carvajal a la base de 10 agregó 12 de floreo, 2 de su primera oportunidad, 1 por ir corriendo el toro y el caballo y otro por lograr bozal en su primera oportunidad para 26, pero con 4 adicionales por el tiempo ahorrado en la realización de la faena, queda campeón individual empatado de lazo de cabeza con 30 puntos, mientras que Alberto Mora también se luce con 14 de floreo. Él remata de berijero, por lo que tiene otros 2 adicionales y 2 de su primera oportunidad para acumular con 4 de tiempo 32 puntos y ser campeón único en el pial de ruedo, pero la mejor terna porque fue de 62 unidades. Llegaban a 209, así que peligraban los 348 de Valle de Anáhuac, que se encontraba en ese momento en tercer lugar. Así que Daniel Villanueva asegura la faena de jineteo de yegua en 17 puntos. En las manganas a pie, Gustavo el Cuatillo Carvajal pone al temblar a los 3 equipos que estaban hasta ese momento dentro de la charreada definitiva que se iba a realizar al término de esta competencia que estamos disfrutando, al momento de meter la primera oportunidad de 25, aunque tuvo 2 de infracción. Falla la segunda y tiene -6, pero en la tercera aporta 25 unidades para totalizar 46 buenos. En las de a caballo, Humberto falla la primera, solo cuaja esta su segunda oportunidad, que los jueces la pagaron de 23 puntos, así que se quedan con las ganas porque totalizaron 299. Buscaban el quedar con el cuarto lugar, ya que Toño Mora se la juega en el paso de la muerte, logra el campeonato individual con 25 puntos, ya que fue de 27, pero tuvo 2 de infracción por caer mal montado, cerrando con 324 del lugar número 6. Los Charros de Rancho El Quevedeño, que por cierto en voz de su presidente, ya confirmaron su participación para el próximo aniversario de Charros del Pedregal. Los tricampeones estatales consecutivos Fuerza Mexiquense de la familia Osornio Cruz se presentaron también en esta cuádruple competencia, amenazando con clasificar a la gran final, ya que iniciaron con una excelente cala de nuestro padrino Rafael Osornio Sánchez, que a la base de 20 agregó 19 metros en 3 tiempos. Aquí lo vemos con el ángulo desde el partidero, como esta excelente cabalgadura surca el rectángulo de cala de los Charros del Pedregal para llevarse 15 adicionales en el movimiento de punta. Los lados fueron catalogados de 2 adicionales cada uno de ellos, el primer medio de 1, pero el segundo fue de 2 para llegar a 42 unidades, y como tuvo 2 de infracción, nuestro padrino se conforma con 40 puntos. En los piales, Fernando La Centella Ramírez cuaja la segunda oportunidad
con 5 adicionales para aportar 25 muy buenos puntos. Del coleadero, Rafael Osornio Cruz fue el mejor del equipo al aportar 31, destacando con esta su tercera oportunidad, media derecha de 10 con 2 de distancia. Gerardo Barrenechea abrió recio con redonda de buen lado para aportar 30 en sus 3 oportunidades y cerró la tercia Rafael Osornio Sánchez, quien logra centón de 6 con 2 de distancia para 8 puntos en su tercera oportunidad, ya que sus toros se le vencieron a nuestro padrino. Pero nos vamos a la jineteada de toro de Ulises Mendieta, quien aguanta los fuertes reparos para tener base de buena de 18, con uno por quitar el pretal berijero y otro por bajarse sin ser lazado. Se tuvo que apoyar y pierde el adicional de montar a una mano, pero asegura la faena de 21 puntos, ya con 2 de tiempo ahorrado en el apretalamiento, llevándose el pretal en la mano. Mientras que en la terna, Guillermo Barrenechea empata el campeonato individual que acababa de poner el cuatillo Gustavo Carvajal, y Gerardo aporta 15 adicionales en el floreo con base de 10, 2 de su primera oportunidad y 1 de ir corriendo el toro y el caballo para 28, y con 2 de tiempo llegó a 30, mientras que su primo Gerardo obtiene 25 del pial de ruedo, con lo cual cerraron en 55 esta faena. Totalizaban 215, además de ir ganando la charreada, por lo que decíamos que los 3 finalistas estaban con el alma en un hilo. Ya se había quedado Rancho el Quevedeño, pero faltaban 3 equipos por manganear. Giovanni Ávila obtiene 18 muy buenos puntos para la jineteada de yegua de Fuerza Mexiquense, y nos vamos con la actuación de Gerardo Barrenechea, quien desafortunadamente dejó una yegua parada, pero en la tercera oportunidad la pone de 27 puntos. Su primo Guillermo pone otros 28 de la mangana caballo, pero con 4 de infracción y 1 de tiempo llegó a 25, por lo que se quedaron en 285 fuera de la pelea el tricampeón estatal Fuerza Mexiquense. Goyo Contreras cerró con el paso de la muerte de 23, con lo cual totalizaron 308 y se quedaron con el 8º lugar. Así que Charros de Morelia Oro estaba salvado. Y nos damos con la participación del Sagrado Corazón del Estado de Hidalgo, por supuesto de la familia Uribe Samperio, que en esta ocasión destacaron enormemente gracias a Jesús Villaverde Viñuela, que en su primera oportunidad aportó 20 unidades del pial a esta poderosa valla. En la segunda de sus oportunidades le cuaja los cuartos traseros a la careta y también detiene perfectamente la carrera y estuvo a punto de cubrirse de gloria, pero el último pial le falló por un tranquito. Mientras que en el coleadero Antonio Uribe fue el mejor al aportar 35 en sus 3 oportunidades, destacando con esta media de buen lado y 3 de distancia. Gilberto Rojas aguantó los reparos del toro teniendo base de buena de 18, pero solo con 2 adicionales y 1 de tiempo para 21 puntos. En la terna en el ruedo, Francisco Cervantes aseguró el lazo de cabeza de 27, y observen lo que le sucede a Jesús Villaverde. Pero observen lo que le sucede en el pial de ruedo a Jesús Villaverde. Pone excelente remate de berijero después de floreo completo, pero con el ángulo desde el partidero, observen cómo al momento de estirar, el toro increíblemente le aventó la lazada, y esto fue factor para no clasificar a la gran final los Charros de Sagrado Corazón, ya que se les acabó el tiempo y no pudieron hacer la terna en el ruedo, y llegaban a 198 hasta ese momento. Enrique Viguera le saca lo que más puede a la jineteada de yegua para tener base de 14 con 6 adicionales y 1 de tiempo para 21 muy buenos puntos. Jesús Villaverde se saca la espina de su mala fortuna en la terna con 2 excelentes manganas. La primera con base de 12, 13 adicionales en el floreo, remata de bigotona y chorrea y derriba cuadril para 26 puntos, pero tuvo 2 de infracción. Observen lo que le sucede. Se acomoda perfectamente la soga, pero la yegua cayó de hocico. Mientras que en la segunda oportunidad también tuvo 2 de infracción, pero aportó extraordinarios 24 puntos y con 4 de tiempo llegó a 52, ya que desafortunadamente la tercera mangana se la quitó de las manos a la yegua, por lo que no pudo cubrirse de gloria en esta ocasión. Y nos vamos a las manganas a caballo, donde Francisco Cervantes aportó 26 puntos, pero
tuvo 8 de infracción, por lo que se conformó con 4 de tiempo, 20 totales. Mientras que el paso de la muerte de Gilberto Rojas fue de 24 muy buenos puntos, cerrando con 315 del lugar número 7, quedándose muy cerca los Charros del Sagrado Corazón, así que ya también estaba salvado Charros del Pedregal en la gran final. Tocaba el turno de Dorados de Huastepec, los campeones del estado de Morelos, bien capitaneados por Pedro Pacheco Cuevas, y como ya es costumbre, su hijo Pedro Pacheco Arena logró muy buena cara de caballo, ya que a la base de 20 agregó 16 metros en 3 tiempos para acumular 12 de la punta. Aquí tenemos con el ángulo desde el partidero cómo recorre perfectamente los 16 metros para llevarse 10 adicionales y 2 por los 3 tiempos. Del rectángulo alterno sacó del primer lado 3, del segundo 2 y 1 de cada uno de los medios. Y aunque tuvo 3 de infracción, arrancaron bien los Dorados de Huastepec con 36 unidades. Y nos damos con la participación de Pedro Pacheco, quien cuaja la segunda oportunidad, tiene 4 adicionales por el relleno de madera para totalizar 24 puntos, aunque tuvo 6 de infracción en su tercer tiro. Así que llegaban con 54 al coreadero, del cual sacaron 86, abriendo a Alfredo Pérez, quien fue el mejor del equipo con este 14 y 32 en sus 3 derribes, a lo que Adrián Mendoza logró media derecha de 10 en su primera y tercera oportunidad y totalizó 30 puntos, cerrando la tercia Elías Mansur también con 2 excelentes redondas para cerrar el ruedo con 140 puntos. Llegaban peleando y José Rivera aportó otros 19 en la jineteada de toro, saliéndole a Pretal Tentemoso con base de 14, adicional por la manera de jinetear, 2 de la limpia de Pretales y 1 por bajarse sin ser lazado con 1 de tiempo para 19 unidades. Llegando así ya a 159 a la terna en el ruedo, así que todos seguían sumando y Raimundo Ramos puso el lazo de cabeza en su primera oportunidad de 25 puntos. Sin embargo, el nuevo integrante de este gran equipo, Javier Flores, se lució con el remate en su primera oportunidad, solo que no lo pudo consumar. Aquí en el segundo se lleva 17 puntos y llegan a 201 antes de la jineteada de Gerardo Caballero, el cual sale montado en esta yegua para llevarse 14 de base, 1 por quitar el pretal berijero y otro de tiempo, pero con 1 de infracción por no quedar de pie al momento de bajarse. Desafortunadamente la dejaron ir en manganas, ya que Raimundo Ramos cumple con 1 de 27, pero cuajó otra que no pudo derribar. En las de a caballo, Javier Flores ocupaba las 3, sin embargo falló la máscara, que entre comillas es la más fácil, pero saca la casta de esa gran familia originaria del estado de San Luis Potosí, hijo del maestro Javier Flores, y acumula 14 adicionales de floreo en su segunda oportunidad. Con el remate caro, cuaja perfectamente los cuartos delanteros y se lleva 30 puntos, mientras que en la tercera tuvo 2 de infracción, pero aún así aportó 26 puntos y con 2 de tiempo llegó a 58 y el equipo a 301. Así que se la jugaron en el paso de la muerte y Gerardo Caballero empata con 25 el campeonato individual. Asimismo, el equipo de Dorados de Huastepec empata a los subcampeones nacionales regionales de Texcoco, pero se pasa al 5º lugar, ya que tuvieron 12 puntos malos, se quedan sin premio, pero salen victoriosos los Dorados de Huastepec. Así que ya teníamos definida la gran final de este 53 aniversario de los Charros del Pedregal.